Vamos a dar inicio a nuestro análisis de este 22 de enero del año 2014. El marco internacional, curiosamente, es un marco que está lleno de noticias, lleno de información sobre los eventos que sobre el tema de economía se están produciendo en el mundo. Y los analistas del marco internacional se han interesado de manera particular por este tema, sobre todo cuando se ha venido explicando el papel de Davos, las reuniones de Davos, dentro de los procesos de desarrollo de la economía a nivel mundial. No cabe duda que los procesos de la economía se han ido tecnificando cada vez más y resulta ahora muy difícil el hacer algunas predicciones si no se tienen a la mano instrumentos, datos duros, estadísticas que le permitan a uno afirmar o cuestionar algunos de los aspectos de lo que está ocurriendo. La economía está cada vez menos vinculada a los temas de tipo doctrinario y cada vez más relacionada con los elementos técnicos que son indicadores de lo que funciona y de lo que no funciona. Sin embargo, no cabe duda que en los últimos años se han venido registrando algunos sucesos que son dignos de ser señalados y ser tomados en cuenta. En primer lugar, la economía internacional ha tenido toda una serie de tropiezos que hasta cuando menos la mitad del año pasado se veían como los grandes obstáculos para el crecimiento y desarrollo de la economía mundial. Hoy los analistas y los participantes en estas reuniones internacionales pues nos están enviando datos que resultan algunos de ellos extraordinariamente alentadores, hablando de crecimiento, hablando de fortalecimiento de la economía y destacando de manera muy particular la importancia que han tenido las previsiones económicas que han manejado diversos grupos, pero de manera muy especial el grupo de Davos en Suiza, que es considerado como uno de los centros más importantes de análisis por un lado y de propuesta por otro sobre los temas económicos. Sergio Sarmiento publica en el periódico Reforma el día 20 de este mes un interesante artículo. Sergio siempre tiene reflexiones importantes, no siempre coincide uno con él, pero en cualquier caso siempre es una de las personas que hace pensar porque sus argumentos son argumentos muy sólidos, muy bien planteados. Aquí hace una reflexión sobre el tema de Davos, vinculándolo a un libro que en su tiempo fue un libro emblemático, La montaña mágica de Thomas Mann. El libro de Thomas Mann es un libro que en el periodo entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial adquirió una importancia y una presencia muy significativa. Y dice en su párrafo de entrada: el espíritu de Davos, que busca acuerdos, ha tenido mucho éxito. Por eso
las críticas también. Y entonces él dice que un modesto joven se dirigió en pleno verano desde Hamburgo a la ciudad de Davos en el camión de grisones. Iba allí a hacer una visita de 3 semanas. Con estas palabras empieza la novela La montaña mágica de Thomas Mann. Las 3 semanas de estancia y lo que originalmente iba a ser una corta narrativa se alarga a 7 años en la historia y a 12 en la redacción de la obra. Mann empezó a trabajar en La montaña mágica en 1912 con la idea de hacer una novela corta, pero la Primera Guerra cambió la trama y la convirtió en una larga y simbólica obra que sigue la transformación de un joven Hans Castorp en un mundo cambiante. El Foro Económico Mundial es un poco como la montaña mágica. No solo se realiza en Davos, en Suiza, sino que ha crecido en forma impresionante. Nació en 1971 en una reunión sobre prácticas de administración organizada por el profesor alemán Klaus Schwab de la Escuela de Negocios de la Universidad de Ginebra, con 500 empresarios y ejecutivos. La reunión se repitió al año siguiente con el nombre de Foro Europeo de Administración. En un principio duraba 2 semanas y se realizaba en Davos en pleno invierno para sacar a los directivos de sus obligaciones normales y llevarlos a concentrarse en la reflexión sobre los temas de fondo. Muy pronto el foro empezó a incluir temas políticos y sociales. En 1974 invitó por primera vez a líderes políticos. Con el tiempo se fue haciendo un lugar de encuentro y decisiones de alto nivel. En 1987 adoptó el nombre de Foro Económico Mundial. En 1988 los dirigentes de Grecia y Turquía firmaron la Declaración de Davos, que ayudó a evitar una guerra entre ambos países. En 1992, Nelson Mandela y el entonces presidente de Sudáfrica, Klerk, se encontraron en Davos. En 1990, Carlos Salinas le pidió a Jaime Serra Puche que se pusiera en contacto con Carla Hills, representante de Comercio de Estados Unidos, para iniciar negociaciones sobre el Tratado de Libre Comercio. En 1994, el israelí Shimon Peres y el palestino Yasir Arafat firmaron un acuerdo base sobre la situación de Gaza y Jericó. Luis Ignacio Lula da Silva era uno de los críticos habituales de Davos, pero una vez que asumió la presidencia de Brasil en 2003, acudió al foro y de hecho se ha convertido en un asiduo visitante. El cantante Bono del grupo U2, conocido por su lucha contra la pobreza, se refirió a los participantes como gatos gordos, pero aún así ha asistido a varias de las reuniones. Si bien Davos es objeto de críticas por los activistas que se oponen a la globalización y al capitalismo, les ha abierto a estos sus puertas de manera sistemática. Algunos han aceptado y han encontrado en el interior un público más receptivo de lo que hubieran pensado. Otros siguen realizando protestas. Thomas Mann nos ofrece al inicio de La montaña mágica la descripción de un joven ilusionado con la vida que madura en un sanatorio de Davos. Lo abandona en la Primera Guerra en pleno campo de batalla, cuando en lugar de enfrentarse con valor al enemigo, se arroja en el fango para salvar la vida. ¡Qué vergüenza estar a salvo en la sombra!, sentencia el narrador antes de dejarlo. Pero quizá Thomas Mann es demasiado duro con su creación. Castorp siente miedo como tantos en una violenta batalla cuyo sentido desconoce. La creación de Schwab, en cambio, crece y se fortalece. El espíritu de Davos, que busca resolver conflictos a través del diálogo, ha conseguido numerosos logros. Quizá por eso es tan violenta la reacción de sus críticos. Nada genera más enemigos que el éxito. ¿Cuánto cuesta ir a Davos? Hoy, ser miembro del foro, 42.500 francos, es decir, unos $46.400.
ya es un dinerito. Ingresar cuesta 18,000 francos. Algunas empresas aportan más, sin embargo, solo unos 1,000 de los 2,500 asistentes pagan. Los demás funcionarios, académicos, activistas, líderes de opinión son invitados. De hecho, en Davos, si uno no es invitado, no puede entrar ni queriendo pagar el boleto, dice. La redacción sobre el tema de Davos me pareció interesante porque normalmente hacemos referencia a estos foros, a estas reuniones, y sabemos muy poco de ellos. No entendemos ni cómo se configuraron, ni qué representan, y una parte significativa de la crítica que los grupos globalifóbicos hacen sobre Davos está soportada sobre la ignorancia que tienen de lo que se hace en Davos, porque si realmente quisieran poner en juego las ideas y las propuestas que manejan en sus libros, tendrían la oportunidad de hacerlo de forma directa en Davos, simplemente solicitando el ser invitados a este foro. Davos en este año ha entrado con un tono diferente del año pasado. El año pasado el tono de Davos fue un tono de escepticismo, fue un tono de precaución, y llama la atención ahora que los temas que se han estado manejando y sobre todo el enfoque de los temas ha sido totalmente positivo, propositivo, esperanzador. El grupo de Davos está suponiendo que las piedras que atoraron durante los últimos años el avance de la economía mundial finalmente han sido removidas y ahora se pone en marcha la gran maquinaria de la economía mundial. Sin duda, las personas que odian a la globalización se sentirán amenazados, algunos aterrados, porque no acaban de entender que los procesos como la globalización son el resultado lógico de una evolución de la humanidad que proviene desde 5,000 años antes de Cristo hasta el momento presente. En las cuencas económicas que surgen en la fértil media luna y después en los procesos de las siguientes cuencas que se van desarrollando en Egipto, en Grecia, en Roma, que durante la Edad Media giran en torno a la ciudad de Constantinopla y desarrollan en la Edad Media la visión y el principio de la Liga Hanseática, cuyos efectos son tan importantes que modificaron los sistemas de financiamiento, los sistemas de formación de capitales para la competitividad en el terreno en aquella época del comercio suntuario, en fin, toda esta historia de la humanidad encontrando cada vez más espacios para comerciar y dentro de los espacios cada vez más grupos humanos con los que establecía una relación. Todo esto termina como la segunda etapa del descubrimiento de América, que fue, desde el punto de vista geopolítico, el éxito más notable de la navegación, ya que el contacto con América vinculó a la isla mundial con la isla continental, y a partir de ese momento se produce la segunda globalización en la historia del mundo, que es la globalización de los encuentros de la humanidad. Finalmente, todos los grupos humanos se encontraron, se identificaron y hubo conciencia de la existencia de una sola humanidad.
Ahora, el siguiente paso se ha dado con la aparición a partir de finales del siglo XX de la globalización en la información, que es precisamente el eje sobre el que gira el proyecto de la globalización. Las personas que no tienen mucho interés en conocer la realidad de los escenarios se contentan con inventar conspiraciones. Las visiones conspiranoicas son verdaderamente populares porque la ignorancia sobre un tema se oculta detrás del aparente conocimiento de su verdadera naturaleza, que es el secreto de una conspiración. Y así ustedes seguramente conocerán, como yo conozco, personas que están convencidas firmemente de que la globalización es una monstruosa entidad construida por la ambición de los malditos gringos que solo están esperando el momento de aniquilar a la sociedad mundial. De la misma manera que otros hablarán de que esta es la criatura de Skull and Bones, o es la criatura del Club de los Bilderberger, o es la criatura del Comité Trilateral. Es decir, siempre hablan de lo que no conocen, hacen imputaciones y acusaciones que no podrían fundamentar en ninguna manera porque desconocen la historia de estos organismos. La globalización es la nueva cuenca de la economía que nos toca vivir, y como una cuenca nueva que además aparece en el momento en el que se hunde la modernidad y dominan los factores y las categorías de la posmodernidad, pues el escenario es un escenario complejo, difícil, que tiene que manejarse con mucho cuidado y sobre el que resulta importante, como hace Sergio Sarmiento, pues explicarle al lector qué es el club de Davos, por qué se formó, quiénes han estado participando en él y qué papel ha jugado en el gran desarrollo de los proyectos de la economía a nivel mundial. Solo así puede uno aquilatar, puede uno realmente entender el significado, el valor, la dinámica que tienen estos grupos que comenzaron a surgir desde finales de los años 60 y se han proyectado con enorme fuerza a lo largo de los últimos años, llamando la atención de muchas personas que son sensibles a los temas, pero no tienen la suficiente información de cómo operan estos grupos en la práctica. No cabe duda que Davos, de 1971 que se funda, es bastante reciente su fundación, de 1971 al momento presente, ha tenido una presencia significativa, de la misma manera que han estado colaborando en el desarrollo de los proyectos de la economía mundial, organismos como los que hemos mencionado, el Club de los Bilderbergers o el Club de Roma, el Club Jan Moulin. Hay una infinidad de organismos en el marco nacional e internacional que están apuntados en este sentido, y yo regresaría a lo que me parece más significativo en este momento. El mensaje que están enviando es un mensaje positivo, es un mensaje diciendo la economía finalmente ha pasado por encima de los obstáculos que habían detenido su crecimiento en los últimos años, y esto como una enorme máquina de vapor, como una locomotora que comienza a moverse. Todos hemos visto cómo inicia una locomotora su caminar, inicia lentísimo y luego va aumentando hasta que finalmente toma su velocidad.
El Club de Roma, que es otra de las instituciones que ha estado trabajando sobre estos temas, coincide con Davos en el sentido de que la economía comienza a dar signos evidentes de estarse moviendo. Y el Club de Roma y lo que insiste en recomendar es que este arranque que se inicia de la economía no ignore a las economías pequeñas, tienda la mano a las economías pequeñas para que todos vayan creciendo al mismo tiempo y no se vayan aumentando los ya de por sí abismales espacios que hay entre las economías de las grandes potencias y las llamadas economías irrelevantes, en donde los integrantes de las mismas pues no tienen ni siquiera la oportunidad de sobrevivir. Uno de los ejemplos más connotados es Haití, que cuántos años han pasado del terremoto que devastó las ciudades de Haití, y todavía hoy más del 50% de los edificios que se cayeron en aquella época, más del 50% siguen en ruinas porque no tienen posibilidades para reconstruir. La economía está, decíamos, a punto de crecer, el escenario de la globalización avanza, y así como Sergio Sarmiento nos habla de Davos y nos explica cómo nació y cómo está funcionando en este momento, Andrés Oppenheimer hace una reflexión interesantísima sobre, y todo esto cómo está rebotando en América Latina. Y entonces dice Andrés Oppenheimer que hay un chiste que está circulando en los círculos empresariales latinoamericanos, en donde los empresarios dicen que Brasil se está pareciendo cada vez más a la Argentina, que Argentina se está pareciendo cada vez más a Venezuela y Venezuela se está pareciendo cada vez más a Zimbabue. Y entonces lo que están queriendo decir es que Brasil se está pareciendo cada vez más a Zimbabue, es decir, es una economía que tiene problemas y problemas serios. La medición del desarrollo de las economías, vale la pena señalarlo, dice Oppenheimer, nos habla de que el índice de libertad económica en un ranking mundial publicado por la Fundación Heritage con sede en Washington, Venezuela y Zimbabue están prácticamente empatados en los últimos puestos de la tabla de libertad económica. De los 178 países incluidos en el ranking, que va en orden descendiente de las economías más libres a las más reprimidas, Venezuela ocupa el lugar 175, Zimbabue el 176. Solo hay menos libertad económica en Cuba, que ocupa el puesto 177, y en Corea del Norte, que es el país que se lleva a todos, que ocupa el lugar 178 de 178. Es decir, es el último lugar en desarrollo económico. El índice de inflación de Venezuela al día de hoy es más del 50% anual, uno de los más altos del mundo. En ese sentido, Venezuela está peor que Zimbabue. La nación africana emitió dinero como loca durante la década pasada, como lo está haciendo Venezuela ahora, y acabó con una hiperinflación en el año 2008, pero en 2009 adoptó el dólar estadounidense y otras monedas duras y redujo la inflación a un 10% anual. A pesar de ser uno de los mayores productores de petróleo del mundo, Venezuela solo crecerá en este año 0.5%, la menor tasa de Latinoamérica según el Banco Mundial. Zimbabue, en cambio, crecerá 3.3%.
este año, según dice el Banco Mundial. En lo que hace al clientelismo, la burocracia y el caos administrativo, Venezuela posiblemente sea el campeón del mundo. El presidente venezolano Nicolás Maduro acaba de anunciar en días pasados la creación de 111 viceministerios, incluyendo el viceministerio para la suprema felicidad del pueblo. No cabe duda que como nombre suena impresionante. Para empeorar las cosas, Venezuela se ha convertido en uno de los países más violentos del mundo, con índices de homicidios mucho más elevados que Zimbabue, según los datos de las Naciones Unidas. ¿Argentina se parece cada vez más a Venezuela? Sí y no. Según el Índice de Libertad Económica, Argentina ocupa el puesto 166, o sea, está 9 lugares mejor que Venezuela, aunque dentro del mismo grupo de economías represivas. Al igual que Venezuela, Argentina ha nacionalizado empresas, hay una enorme corrupción gubernamental, una inflación galopante al 25%, y la presidenta Cristina Fernández de Kirchner ha intentado controlar todas las instituciones. Pero a diferencia de lo que ocurre en Venezuela, el gobierno aún no ha logrado silenciar a los medios, pese a que lo ha intentado y con mucha intención, y no puede manipular las elecciones tan fácilmente. El gobierno perdió recientes elecciones legislativas y exige la expectativa general de que Argentina tendrá un gobierno más serio después de las elecciones del 2015. ¿Brasil se parece cada vez más a la Argentina? En realidad no, pese a que a veces da esa impresión. Según el Índice de Libertad Económica, Brasil ocupa el lugar 114 en el mundo, unos 40 puestos por encima de Argentina y 50 por encima de Venezuela. Es cierto que la presidenta Dilma Rousseff, que se presenta como candidata a la reelección, no está adoptando medidas económicas para promover la inversión y sacar el país de su actual letargo. Pero Rousseff está en otras categorías destituyendo a más de una docena de ministros acusados de corrupción y en general se respeta las instituciones. La Suprema Corte de Brasil acaba de condenar a la cárcel a importantes políticos del partido gobernante. Nada de esto ha ocurrido ni de casualidad en Argentina ni en Venezuela. De manera similar, Brasil piensa en el largo plazo en temas tales como educación, ciencia y tecnología, algo que no ocurre en el caso de sus vecinos. Bueno, pues no cabe duda que el escenario económico se presenta desafiante para este año, con posibilidades de crecimiento, con posibilidades de consolidar el proyecto que lleva años, que quería caminar y por esta o por aquella razón no funcionaba. Ahora vamos a asistir a este crecimiento el proyecto de la economía capitalista y las críticas comienzan ya a presentarse de manera muy intensa. Algunas críticas a mí me parece que razonablemente pueden sostenerse. Es cierto que el modelo capitalista históricamente ha tenido toda una serie de fallas que no se pueden negar, pero por otro lado también ha tenido una serie de aportaciones que tampoco se pueden negar y que se tienen que reconocer dentro de estos cambios que se están exigiendo al final de la modernidad para tratar de volver a levantar la economía de los países, aumentar la posibilidad de ofrecimiento de plazas de trabajo, hacer que estas plazas de trabajo sean bien remuneradas y crear en la sociedad no solamente el deseo de ganar más, sino el deseo de ahorrar. La visión del ahorro, que sobre todo a los mexicanos se nos hace tan difícil,
resulta que es uno de los principales requisitos para el crecimiento sostenible, es decir, para que lo que se logra hoy vaya aumentando mañana y pasado mañana, y no que crezca hoy y pasado mañana quede desaparecido porque no fuimos capaces de crear las condiciones para darle sustentabilidad. El escenario entonces está planteado así. Es muy probable que algunas de las medidas, si no es que todas, las que el gobierno de Enrique Peña Nieto ha estado proponiendo en los últimos meses, estén totalmente identificadas, totalmente vinculadas a este proyecto internacional que en el momento en que jale hacia arriba, si nuestro país se engancha en el momento adecuado, del lugar adecuado, podemos tener un crecimiento que recupere la confiabilidad de la sociedad, le dé a los partidos una imagen diferente y le dé a los políticos la oportunidad de demostrarle a la sociedad que el modelo democrático, el sistema democrático vale la pena y hay que mantenerlo, a pesar de que pues, la democracia tiene sus características y una de ellas es la de los desacuerdos. La democracia logra los acuerdos a base de negociaciones. La democracia permite la pluralidad y la pluralidad supone inevitablemente tener opiniones distintas sobre los mismos temas. Esto es la riqueza de la democracia que muchas personas no saben avalar porque quisieran que todos pensáramos igual. A mí siempre me ha parecido esa propuesta monstruosa, porque el ser humano, si tiene alguna característica que lo define, pues es el tener diversos puntos de vista sobre temas que son muy importantes. En el momento en el que se violenta al ser humano para que todos pensemos igual, entramos en las dictaduras, porque en la dictadura no hay más que un solo camino, un solo líder, una sola idea. Es el reino de lo que en filosofía se llama el pensamiento único. No hay más que una forma de pensar y aquí el que no la sigue acaba pagando las consecuencias. El panorama en nuestro país en este momento, enero del año 2014, es un panorama inquietante. Es un panorama que no nos deja, por lo menos a mí no me deja tranquilo, no me da la seguridad de que las cosas van a funcionar, sino por el contrario, me está presentando especialmente en los estados de Michoacán, Guerrero, Oaxaca, me está presentando imágenes y acontecimientos que hacen dudar de que los planes más amplios, las ideas más constructivas que se han venido expresando por parte del gobierno de Peña Nieto, pues se vayan a poder cumplir. Esto nos hace percibir una situación bastante difícil. Comentábamos en la semana anterior que el año comienza con la celebración de los 20 años de la aparición de los zapatistas, que comienza con los reclamos de la coordinadora que quiere regresar otra vez a ocupar espacios en la Ciudad de México, e iniciamos el año con manifestaciones de los anarquistas que arrojan bombas Molotov en contra de una agencia de autos y en contra de cajeros automáticos. Iniciamos el año con la creciente aparición de los llamados cuerpos de autodefensa y nos encontramos con que
estos cuerpos que teóricamente están integrados por campesinos que quieren defender sus tierras, lo cual parecería sensato después de oír las cosas que pasan en estos estados, solo que los campesinos pues no tendrían ametralladoras que cuestan 270,000 pesos y que requieren un amunicionamiento que es carísimo y además muy difícil de conseguir. ¿Cómo es que estas cosas le pueden ocurrir a un campesino que casi no sabe leer y escribir, pero lleva en su mano un arma de estas y con ella se integra a estos llamados grupos de autodefensa? Grupos de autodefensa en los que el líder de este movimiento, de los grupos de autodefensa, que en las primeras presentaciones que hizo en la red, pues aparecía como un hombre honesto, sincero, preocupado por los atropellos que llevaban a cabo en Michoacán los seguidores del grupo de los llamados templarios, y ahora resulta que el señor tiene antecedentes penales, que el señor estuvo acusado de narcotráfico, que el accidente que acaba de tener en fecha reciente se produce después de que su avión sale sin plan de vuelo, es decir, sin que la torre de control sepa a dónde va, cosa que en este país es altamente penalizado y con toda razón. Los aparatos que andan en el aire, si no tienen contacto con la torre de control, en un momento dado pueden provocar un accidente de consecuencias terribles, no solamente por el avión que no se reportó, sino porque puede chocar con un avión de pasajeros o con algún otro aparato, causando daños que son irreparables. Pues el dirigente de estos organismos se pudo subir en una avioneta que se fue con rumbo desconocido a hacer una entrevista con alguien, y cuando regresaba, según la versión que da este hombre, el motor del avión comienza a fallar y entonces aterrizan en una carretera y a los pocos minutos se presentan los policías federales, se lo llevan al hospital, lo protegen en el hospital, no permiten que nadie platique con ellos y luego lo dejan salir sin ningún problema. Esto es verdaderamente inquietante. Es inquietante porque está poniendo en serio predicamento el Estado de Derecho. Cuando hablamos en nuestro país, en un país que se presenta como una república democrática, si hablamos del Estado de Derecho, estamos hablando de un Estado en donde la norma suprema es la de la Constitución. Y la Constitución establece que no se puede parlamentar con grupos armados. Eso dice la Constitución, no se puede parlamentar con grupos armados. Primero entregan las armas y luego se platica con ellos. Aquí nos estamos encontrando con que los grupos de autodefensa están teniendo acuerdos, parlamentos y además condicionando al gobierno federal. Me tienes que cumplir tal y cual condición para que yo piense la posibilidad de regresarte las armas. Y por lo pronto, pues se sabe de choques que están ocurriendo, de problemas que se están generando, y la versión, digamos, más tranquila, la visión que pudiéramos considerar más imaginativa, pues dice que estos enfrentamientos se están dando precisamente de los grupos de autodefensa contra los grupos narcos. Sin embargo, como no hay ninguna información de lo mismo, no falta quien diga también que esto es un pleito interno entre grupos que están implicados en lo mismo y que aprovechan cualquier oportunidad
para tratar de golpearse de la peor de las maneras. La visión que nuestro país presenta en este momento, y eso me parece que es lo más inquietante, es la de un país que está perdiendo el control de Michoacán y está perdiendo el control de Tamaulipas. Y curiosamente, habíamos comentado apenas hace unas semanas, antes de tener el receso de fin de curso, habíamos comentado en este espacio que el tema de la construcción posible de un ferrocarril que uniera Lázaro Cárdenas con Tampico era uno de los proyectos que se estaban analizando. ¿Cuál es la ciudad que intentaron controlar los grupos estos de los narcos? La ciudad de Lázaro Cárdenas. Es decir, la intención se ve evidente y clara. Se trata de golpear los proyectos del actual régimen para invalidar sus resultados y de esa manera mantener las banderas de la desocupación, las banderas de la marginación, las banderas del imperialismo que sojuzga a los vecinos, que los pobres no saben qué hacer frente a tales agresiones. Esto es lo que estamos percibiendo en este inicio del año, que se está reflejando, y lo están reflejando sobre todo los organismos internacionales de análisis, que están marcando que la presidencia ha logrado toda una serie de éxitos y precisamente hoy en la mañana estaba leyendo uno de los editoriales en donde se está señalando que en nuestro país, en lo que se refiere a las reformas constitucionales que a nosotros no nos gustan, hacia afuera ha tenido una buena aceptación. Hay comentarios muy positivos de todas y cada una, sobre todo de la energética. Hay cierto desconcierto con respecto de la reforma fiscal, pero en términos generales, los analistas internacionales reconocen la importancia que tiene en el escenario latinoamericano la recuperación de México y su posicionamiento respecto de los planes internacionales. Esta visión respecto de los acuerdos del Congreso en el tema de las reformas se contrasta con el tema de la seguridad. Dice un militar que trabajó para la Central de Inteligencia Norteamericana durante varios años: estoy asombrado y estoy muy contento de ver cómo México ha logrado los acuerdos para echar a andar unas reformas que al país le hacían mucha falta y que otros gobiernos quisieron y no pudieron implementar. Pero la situación del crimen organizado que controla una buena parte del estado de Michoacán, que controla parte del estado de Guerrero, parte del estado de Oaxaca, parte del estado de Veracruz, parte del estado de Tamaulipas. Todo esto para los inversionistas que vienen de fuera es una muy mala señal. Y entonces hace una referencia al secuestro de un alto funcionario de una de las compañías importantes que están en nuestro país, y dice, bueno, lo secuestraron, pero lo peor no fue que lo secuestraron, lo peor fue la serie de torpezas, la serie de corruptelas que hubo alrededor de este secuestro,
que demuestran que el gobierno es impotente para enfrentar el desafío que le están proponiendo los integrantes del crimen organizado. Bueno, a mí me parece seriosísima la reflexión de este personaje, no solamente por la calidad que tiene como alguien que manejó los servicios de inteligencia norteamericanos y logró en Afganistán y en Pakistán bajar de manera considerable el número de enfrentamientos y logró, mientras él estuvo, hacer que los atentados se redujeran prácticamente al mínimo. Este hombre que está tan conocedor, que está tan embebido de todas estas experiencias, nos está diciendo esta ambivalencia de la situación actual. Por un lado, la economía internacional está por crecer y México puede resultar muy bien acomodado allí si sabe actuar a tiempo. En segundo lugar, hay interés de la gente de afuera de venir a invertir en este país. Pero, y viene el tercer argumento, nada de esto va a pasar si el gobierno no demuestra primero que puede garantizar la seguridad de las inversiones que llegan. Y eso creo que es uno de los puntos más delicados que en este momento se están presentando. El gobierno está siendo desafiado de tal manera que, como comentábamos en el análisis pasado, en el momento en el que el presidente está haciendo una explicación de la reforma energética, irrumpe a una distancia verdaderamente peligrosa un fulano que lo interpela y le dice que él no fue consultado, que la sociedad no fue consultada, que a nadie se le consulta, que se rompe con esto la cadena democrática que obliga a los gobiernos a consultar. Lo que estas personas pretenden ignorar deliberadamente es que el modelo democrático dialoga con la sociedad a través de los diputados y a través de los senadores, para no tener que salir a la calle todos los días a ver qué opina el transeúnte que está pasando por la puerta sobre temas tan importantes como el desarrollo de la industria petrolera mexicana, tales como la perforación en aguas profundas para obtener el petróleo y tantas otras visiones estratégicas que yo me pregunto si tendría algún sentido pararse en la puerta de la universidad y al primer paisano que pasara detenerlo y preguntarle, bueno, ¿y tú qué opinas de que Petróleos Mexicanos tenga ahora un régimen diferente de propiedad? Pues la mayoría de la gente no tiene ni idea de lo que uno le está hablando y contestan lo que les viene a la cabeza. Yo creo que todos conocemos la anécdota, que además es real, de la pregunta en la Ciudad de México a un ciudadano de qué le parecía el problema con los imecas, y la respuesta es que los indígenas habían hecho aportaciones valiosas. O sea, el fulano no sabía de qué le estaban hablando. Y creo que el tema de los imecas, que se maneja más en los periódicos que algunos otros temas que son más especializados sobre la cuestión del desarrollo de la industria petrolera, etcétera. El gobierno, cuando habla sobre estos temas, lo tiene que hablar en un foro en donde se supone que hay un entendimiento del tema, que es la Cámara de Diputados. Ahí se ventilan los temas, se discuten, se debaten. Y al estarlos discutiendo y debatiendo es como si se estuviera debatiendo y discutiendo con el resto de la sociedad. La sociedad ha propuesto a estas personas para que las representen y dialoguen con ellos. Para que de repente me aparezca por ahí alguien que quién sabe quién es, que diga, es que a mí no me preguntaron y como a mí no me preguntaron no vale, ¿no? Entonces, abajo lo que se quiera hacer, o aparezca López Obrador como apareció hace 2 días,
diciendo: el propósito de mi nuevo partido será echar abajo todos los acuerdos de los últimos 30 años. Pues digo, si se piensa que de esa manera se va a resolver algo, creo que nos están dando una señal inequívoca de que por esa persona, pues la mera verdad no se puede votar, y no se puede votar porque él solo se descalifica con este tipo de argumentos y de planteamientos. La coordinadora ha endurecido su postura, y el tema del zapatismo, que era un tema largo tiempo olvidado, de repente el proceso, la jornada, o sea, los periódicos de la izquierda, el Reforma, comienzan a abrirle espacio al zapatismo y a decir que el no atender los reclamos del zapatismo le traerán a nuestro país severos problemas en el futuro. Pues el escenario, decíamos, es un escenario tensionado, es un escenario donde el presidente Peña Nieto está tratando de volver a llamar a la unidad y a la comparecencia de los partidos ante la propuesta de apostarse por México, y se está encontrando con que la violencia aparece en diferentes lugares, mancha a su gobierno y lo debilita. Los partidos, no todos están dispuestos a sentarse en una mesa de negociaciones, y los chismes de lavadero aumentan en cantidades considerables, creando con esto una turbulencia en la que el que queda más vapuleado pues es la figura del presidente, que muy reciente en su elección, apenas a un mes de su elección, no estamos hablando del último año, sino del primero. Las condiciones en las que se encuentra pues parecerían haberlo lanzado antes de tiempo, al final de su administración. Habrá que ver qué es lo que resuelven. Lo que a mí no me gusta es que el secretario de Gobernación ha entrado en una línea de declaracionismo que no tiene efectos en la práctica, y para un secretario de Gobernación esto es extraordinariamente delicado, porque es el funcionario a través del cual la sociedad juzga lo bien o mal que se está llevando a cabo el gobierno. Pues, si les parece, dejaremos nuestro análisis hasta este punto y seguiremos con el tema la semana próxima.